Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Iván Ardila, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y para el curso de Práctica Pedagógica 2 quiero traerles una explicación de lo que es el método de la investigación-acción, un método o un enfoque referido a la investigación cualitativa que nos concierne abordar en este proceso como proceso de sistematización de los resultados obtenidos en nuestra práctica pedagógica. Para iniciar entonces es importante hacer como una conceptualización de lo que debería ser o de lo que concierne a la investigación-acción. Esta investigación-acción básicamente es un enfoque de investigación cualitativa. Tiene múltiples definiciones, pero siempre cada una de ellas enfocadas hacia y relacionadas con la investigación en el aula, con la investigación crítica, con la investigación participativa y por supuesto con la investigación colaborativa. En sí, la investigación-acción es como ese conjunto, como esa familia de actividades y de planes de acción que podemos realizar en un determinado ámbito social, por supuesto en el ámbito educativo, con el fin de lograr mejoras tanto en los programas de educación, en el desarrollo curricular de los procesos educativos. También podemos hablar del autodesarrollo profesional propio del investigador, y esencialmente lo que busca la investigación-acción es el identificar ese tipo de estrategias que nos van a poder, de esas estrategias de acción obviamente, que nos van a permitir poderlas implementar en esos campos de investigación, y por lo tanto después llevarlas a tres procesos, a lo que es la observación, la reflexión, y ello conduce a un cambio. La investigación-acción genera cambios sociales, ayuda a la construcción de conocimiento educativo, pero como tal el interés esencial de este enfoque de investigación cualitativa radica principalmente en lo que es la construcción de conocimiento teórico, lógicamente teniendo en cuenta la práctica. Para hablar un poquito de la definición de este enfoque de investigación, es necesario remitirnos hacia el año 1944, cuando Carl Lewis plantea básicamente una investigación, describía una investigación cualitativa en donde relacionaba dos aspectos importantes. Por un lado, lo que es el enfoque experimental de la ciencia social, y por otro, él abarcaba lo que eran los programas de acción social, cada uno de ellos que respondieran a necesidades, a situaciones, o lógicamente del ámbito social. Ello permitía entonces establecer esa relación intrínseca que hay y que permitía mostrar de manera simultánea tanto avances teóricos como por supuesto cambios sociales. Ello entonces era referido básicamente a las diferentes estrategias que se utilizaban para mejorar, para intervenir en el sistema educativo y por supuesto en el sistema social. Eliot, quizá uno de los representantes más significativos del enfoque de investigación-acción, plantea desde su enfoque interpretativo la siguiente definición: como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Entonces, aquí vienen aspectos bien importantes: hacer ese estudio de esas situaciones, pero poder intervenir dentro de ella, accionar dentro de ella misma, como lo plantea el autor. Aquí básicamente las reflexiones hay que hacerlas sobre las acciones humanas, el poder tener un objetivo claro, y básicamente es ampliar la comprensión que se tienen sobre esas prácticas sociales. Ello va a permitir poderlas intervenir, poder generar cambios en ellas ya cuando se tenga como una comprensión más general, una comprensión más a profundidad de dichas prácticas sociales. Son varios los autores que han hablado respecto a este enfoque, y sobre ello es importante mencionar a Kemmins. Él tiene una definición particular que, si me permiten, se las voy a leer. Dice que es una indagación autorreflexiva realizado por quienes participan en las situaciones sociales, con el fin de mejorar tres cosas importantes. Por un lado, sus prácticas sociales y educativas.
En segundo lugar está la comprensión de esas prácticas. Y en tercer lugar, las situaciones o las instituciones en las cuales se desarrolla esa práctica. Eso es lo que plantea Kemmings. Por su lado, Lomax, él plantea que este enfoque de investigación-acción está más centrado hacia una intervención en la práctica profesional con miras o con la intención de generar cambios, de generar mejoras, que es lo que hemos venido hablando hasta el momento. Y en cuestión de Bartolomé y Lewin, ellos tienen una conceptualización bien interesante y como una similitud entre ellos al plantear una triada, un conjunto de 3 elementos que unidos entre sí nos van a permitir enfocar esta investigación-acción hacia un proceso investigativo interesante. Entonces, ¿qué nos plantean ellos? Que la investigación-acción básicamente es como un proceso reflexivo, hay que hacer reflexión sobre eso, que vincula dinámicamente 3 aspectos: la investigación, la acción y la formación, como lo vemos en la imagen. Entonces, ¿qué plantea esto? Y a eso me remito a Lewin. Lewin plantea entonces un doble propósito en esto. La formación que realizamos en el proceso investigativo de la investigación-acción nos conduce por un lado a la parte de la acción, y esa acción repercute entonces para cambiar la organización o la institución en donde se está realizando la investigación. Y por otro lado existe la investigación como tal, en donde se genera conocimiento y se trabaja por generar una comprensión global de lo que estamos investigando. Como características importantes dentro de este enfoque de investigación cualitativa, tenemos que es una parte muy participativa. Sabemos que las personas que se inmiscuyen en este proceso trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. Lógicamente, este proceso va a requerir de aspectos colaborativos, puesto que vamos a necesitar de varias personas, de varios grupos sociales, de varias entidades que se van a apoyar entre sí para generar conocimiento. Por lo tanto, es de manera colaborativa. La cuestión de la praxis radica básicamente en ese proceso sistemático, es un proceso ordenado que se lleva con miras y orientados principalmente a lo que tiene que ver con una acción comprometida, lógicamente vinculando la práctica durante la investigación. Todo ello nos induce a teorizar sobre la misma práctica que se está realizando y nos lleva a realizar análisis críticos, reflexivos de las diferentes situaciones pues que nos implica diversos aspectos. Entonces tenemos que registrar, tenemos que recopilar, tenemos que analizar lo que vamos obteniendo, cada una de esas impresiones que vamos obteniendo en la investigación, y ello pues exige llevar unos determinados diarios, nos exige llevar unos determinados apuntes de cada una de esas observaciones que hemos hecho para luego realizar la reflexión. Todo eso con miras a registrar las reflexiones, lo que en realidad tenemos que analizar para generar los posibles cambios que podemos plantear. En esta presentación entonces podemos ver cómo existen 4 pasos importantes dentro de la investigación-acción. Es como un proceso cíclico, como un ciclo que se va repitiendo uno tras otro. Para ello, lo primero que debemos hacer entra a abordarse la planificación, que es como todo ese proceso en donde se realiza el primer paso, los planes que se van a tener en cuenta en la investigación. Ya cuando se ha abordado este proceso de planificación, pasamos a lo que es la acción, que es llevar a cabo todo lo que se planteó en el primer paso. Cuando se lleva a cabo este proceso de acción, vamos a pasar ahora a analizar, a observar cómo están surgiendo esos cambios, cómo están surgiendo esas acciones que estamos implementando, para luego pasar a una reflexión profunda de todo ese proceso que hemos adelantado. Si hay necesidad de hacer cambios, de hacer ajustes, de hacer determinados aspectos que hay que encajar de mejor manera, vuelve y se repite el ciclo, en donde vamos a planificar, luego llevamos al campo acción, luego vamos a observar esos nuevos cambios y por lo tanto finalizaremos en la reflexión. Entonces es un proceso cíclico que se va repitiendo uno tras otro y que nos involucra dentro de la investigación-acción.
La naturaleza de este enfoque cualitativo nos lleva a plantear estas 5 características fundamentales. Por un lado, tenemos la parte práctica. Esa parte práctica nos lleva a analizar entonces que dentro de este enfoque existen mejoras prácticas. No solamente nos vamos a quedar con la importancia teórica, sino que durante el proceso investigativo vamos a trabajar sobre eso, sobre la parte de hacer en el contexto. Otra característica esencial dentro de esta investigación, acción, es precisamente la parte emancipatoria y colaborativa. Aquí vamos a hablar de que quien se involucra como investigador en el proceso va a ser más que un investigador, un co-investigador, puesto que va a trabajar con y para la gente inmiscuida en ello. Eso nos lleva entonces a hablar de que en ningún momento el investigador dentro de la investigación-acción va a ser como un agente externo. No va a ser un experto que va a estar observando desde una sola perspectiva aparte de ello, sino que va a estar junto con ellos, va a estar inmiscuido dentro del proceso, y eso va a ser una parte muy esencial. Esa primera parte que les acabo de explicar entonces tiene que ver es como con la participativa, con lo que es participación y colaboración. Hablando un poquito de lo que es la emancipación, la parte emancipatoria de este proceso tiene que ver con que se establecen unas relaciones de igualdad. Aquí en ningún momento vamos a hablar de una jerarquía, no vamos a hablar de un proceso en donde se van a respetar los órdenes, sino por el contrario, se van a trabajar una determinada simetría entre los diferentes participantes, una relación de iguales que nos van a servir como fundamento para la investigación. La parte interpretativa de este enfoque radica principalmente en que tiene en cuenta las soluciones basadas en los diferentes puntos de vista, en las diferentes perspectivas e interpretaciones que dan los sujetos involucrados en este proceso de investigación. Por lo tanto, la validez, los resultados que estamos esperando tienen que ver muy estrechamente con estrategias cualitativas. Y por último tenemos la parte crítica, y aquí hay que hacer un análisis bien importante. Cuando hablamos de esta característica crítica dentro de este enfoque, estamos hablando de dos procesos, de una crítica al proceso y de una autocrítica como investigadores. Ello nos va entonces a plantear que como investigadores dentro de la investigación-acción, lo que se busca es cambiar el ambiente en donde hacemos la investigación y por supuesto el proceso va a cambiarnos como investigadores, puesto que estamos inmiscuidos en ello. Bien, hablar de campos de aplicación de la investigación-acción son muy variados. Podemos hablar del aspecto educativo, podemos hablar del aspecto empresarial, de determinados campos en donde inmiscuirnos en la investigación va a ser muy importante. Entonces, la investigación-acción se ha aplicado y se puede seguir aplicando pues a determinados estudios, a muchos estudios que tenemos en la vida diaria. Lógicamente, siempre debemos tener presente el conocimiento funcional que va a requerir la práctica dentro del contexto. Campos de aplicación concretos como por ejemplo los movimientos comunitarios. Podremos entonces hacer investigaciones como trabajos con grupos marginados, como la participación ciudadana, hablar también de intervenciones socioeducativas. En cuanto a la formación de prácticas profesionales, de prácticas empresariales, el perfeccionamiento empresarial o profesional que se puede adelantar en determinadas organizaciones, por supuesto la formación docente, pero quizá una de los campos más sobresalientes dentro de la investigación-acción es precisamente lo que tiene que ver con la innovación educativa, ese proceso en donde tenemos que hacer una reflexión profunda como docentes y poder establecer esos cambios, esas mejoras que hay que hacer en las aulas escolares con el fin de mejorar la calidad educativa. Todo eso se hace con la innovación y lo podemos hacer a través de este enfoque de investigación, de la investigación-acción. Hablemos un poquito ahora de lo que son esos puntos en contra y esos puntos a favor que tiene este enfoque de investigación.
Como ya hemos visto, entonces el proceso requiere de inmiscuirnos, de estar pendientes, de hacer parte activa de ese proceso de investigación. Como ventajas entonces tenemos las relaciones de experiencias en un contexto específico. Una de las líneas importantes que hay que tener en cuenta cuando realizamos investigación es enfocarnos en algo concreto, y esa es una de las ventajas que tiene este enfoque, que las relaciones y de esas experiencias se dan en un determinado contexto específico. Vamos a centrarnos en una determinada organización, en una determinada institución educativa, con el fin de analizar los procesos que allí suceden. La desventaja que tiene este punto es que solamente nos vamos a referir a uno. Dentro del proceso investigativo pueden surgir otros que de pronto, por la característica esencial que tiene, que es inmiscuirse en ella, accionar en ella, no vamos a poder tener en cuenta otros contextos, pero generalmente eso es lo que pasa. Otra de las ventajas es generar nuevos conocimientos. Ese nuevo conocimiento se va a generar tanto para el investigador como también para los grupos que están haciendo parte de ello. En esta parte entonces el punto negativo que podríamos tener ahí es que la investigación no se desprende tanto como de un proceso técnico, sino más bien como de discusiones que pueden surgir a lo largo del proceso. Una ventaja adicional sobre este enfoque es el ciclo de la investigación que se lleva. Los resultados se prueban en la realidad, no se tienen solamente en un papel, se llevan a la realidad esos resultados, y esos resultados van a dar paso a nuevos ciclos de investigación. Lo negativo de esto puede ser que a medida que se van avanzando en esos ciclos podemos tornarnos repetitivos, entonces esa puede ser una desventaja sobre eso. Otra de las ventajas importantes es el acto de hacer ciencia, y ello nos lleva entonces a plantear que dentro de la investigación-acción nosotros podemos entender el qué, el cómo, el quién, el para qué se utiliza esa investigación, y es una parte muy importante dentro de estos enfoques, y la investigación-acción lo ofrece. El acto de hacer ciencia es una de las ventajas importantes de este enfoque. La reflexión sobre las necesidades reales, quizá uno de los aspectos más importantes, es precisamente llevar la investigación con necesidades reales, tangibles, que podamos inmiscuirnos en ellas para realizar diferentes procesos. El canalizar las posibles soluciones está estrechamente ligado con lo que acabo de explicar, esas necesidades reales. Al inmiscuirnos dentro de esas mismas necesidades, nos van a desbordar entonces en canalizar, en intervenir, en planear y ejecutar diferentes acciones que nos permitan canalizar esas soluciones que requieren esas situaciones, problemas que hemos encontrado. A modo de desventaja de este enfoque podemos mencionar que es un proceso complejo. De una u otra manera, pues el investigador como que se aleja un poco para ver el conjunto, para ver la realidad circundante que tiene y reflexionar sobre eso. De igual manera también como que existe una limitación en el compromiso en la participación. Cuando intervenimos en un determinado grupo social, los diferentes agentes que intervienen en ello pueden comprometerse hasta cierta manera, hasta cierto punto. Si la investigación se torna un poco extensa, un poco amplia, el compromiso en la participación de dichos agentes puede estar comprometida. Entonces es una de las desventajas que podemos mencionar en este aspecto. De esta manera entonces hemos visto cómo la investigación-acción es un enfoque de investigación cualitativa muy útil. Como docente lo podemos implementar muchísimo, desde nuestro rol como formadores podemos tener en cuenta las necesidades propias de nuestros estudiantes, las realidades circundantes que tenemos en el ambiente educativo, para que de una u otra manera intervengamos en él. Somos agentes activos de la educación y por lo tanto pues la invitación es precisamente esa que nos hace este enfoque, en investigar las realidades que tenemos en nuestros entornos educativos y también accionar dentro de ellas, que no solamente se queden en la construcción de conocimiento teórico, sino que también la podamos llevar a procesos de práctica, a procesos de intervención, de llevar estrategias de acción útiles para que luego de ser implementadas
se observen, se reflexionen y eso pues pueda generar cambios. De esta manera pues entonces agradezco su atención y les dejo la inquietud de analizar este enfoque de investigación cualitativa para que lo tengamos en cuenta como proceso de sistematización de nuestra práctica pedagógica. Ha sido todo por el momento, hasta una próxima oportunidad.